Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de espacios vectoriales y subespacios. Vamos a seguir desglosando un poquito el apunte y aquí lo que vamos a hacer es como que vamos a estar un poco por debajo desde el punto de vista genérico de lo que hablábamos de estructuras algebraicas. Entonces, nosotros vamos a definir un espacio vectorial como un conjunto de varias cosas que combinados entre ellos me definen lo que vamos a llamar espacio vectorial. Ese conjunto consta de los siguientes elementos. Un campo K. Este campo K es, acuérdense que en la nomenclatura que usábamos que la K serían los reales para nosotros. O sea, contamos con un campo K, que sería el conjunto de los números reales, por un lado. En segunda instancia, un conjunto B de objetos que le vamos a llamar vectores. ¿Por qué le vamos a llamar vectores? Porque estamos en un espacio vectorial. Bien. Esos dos elementos, el campo K y el conjunto B de vectores, esos dos elementos están asociados con una operación binaria que la vamos a llamar adición, nuestra suma tradicional, y lo vamos a anotar de esta manera. Quiere decir que aquí es un espacio vectorial B y que ese espacio vectorial tiene definida sobre ese espacio vectorial una operación llamada adición. Y este espacio vectorial es un grupo conmutativo, o sea que cumple con las propiedades que habíamos visto, que de tal manera que que distribuía, que era conmutativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces las propiedades que cumplía algo para que ese algo sea un grupo conmutativo. Y en cuarto lugar, una operación llamada multiplicación escalar, que asocia cada escalar K de K y cada vector B de B en un vector K por B en B, llamado producto de K y B. A ver, vamos a explicar un poquito acá estos dos o tres renglones. O sea, nosotros tenemos, por un lado, un conjunto, los números reales, un campo K. Ese campo K tiene elementos que lo vamos a denotar, como siempre, con la letra minúscula K. O sea, K pertenece a K mayúscula. Y dentro de ese espacio vectorial tenemos elementos que pertenecen a este espacio vectorial que le vamos a denotar con la letra B minúscula. O sea que B pertenece a B mayúscula. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué llamamos multiplicación escalar? Porque nosotros no estamos multiplicando dos elementos B1 con B2. Ni estamos multiplicando dos elementos K1 con K2. Tomamos un elemento de K y un elemento de B. Por eso le llamamos multiplicación escalar. Cuando tomamos un K y un B. Ese producto a cero. Bien. Esa multiplicación escalar es la que resulta de multiplicar, dijimos, K por B. O sea que sería este elemento. Ahora, este elemento vuelve a estar acá adentro. A ver, es como, mal dicho, como si tuviésemos dos bolsas. En una bolsa la llamamos K y en la otra bolsa le llamamos B. Y dentro de esa bolsa metemos todos los K posibles que haya, o sea, metemos todos los números reales adentro de esa bolsa. Y dentro de la otra bolsa metemos todos los vectores que pertenecen a ese espacio vectorial. Agarro un elemento de K y lo multiplico por B, y ese nuevo elemento, que ahora no va a ser ni K ni B, sino que va a ser K por B, no está en la bolsa de K, ni está fuera de las dos bolsas, está adentro de la bolsa de B. ¿Estamos? O sea,
Es dicho un poco burdamente, pero se entiende el concepto creo que de esa manera. Bien. Aparte, ese vector K por B, o ese vector, sí, más que el K por B, esa multiplicación que hemos definido de K por B, tiene que cumplir ciertas propiedades, que son, de alguna manera, unas propiedades que serían parecidas a las propiedades de distribución. Pero nosotros anteriormente, cuando hablábamos de que la multiplicación distribuía respecto de la suma, lo hacíamos con números que eran reales. O sea, nosotros decíamos A multiplicado a B más C era igual a A por B más B por C, porque la multiplicación distribuía respecto de la suma. Pero tanto A como B como C eran números reales. Digamos, estaban dentro de esa misma bolsa, dentro de ese mismo conjunto. Acá estamos mezclando de alguna manera un K que pertenece a un conjunto con otro B que está en otro conjunto. Entonces, esa distribución es un poco particular, no es exactamente igual a la distribución de la multiplicación respecto de la suma como nosotros estábamos habituados. Entonces, vamos a tomar dos vectores, el B y el B', o sea, sacamos dos elementos de una bolsa, dos elementos de otra bolsa, o dos elementos, tomamos dos elementos del conjunto B y dos elementos del conjunto K. Y se tiene que cumplir esto, que está acá la A. Fíjense que está distribuyendo por izquierda, o sea, K premultiplica esto, y lo hace K por B más K por B'. Y este aquí estaría distribuyendo la B sobre el K. O sea, tanto distribuye el K sobre esto, como esto sobre esto. O sea, el K, los K sobre los B, como los B sobre los K. Y acá no está puesto, pero acuérdense, como esto era un grupo conmutativo, esto lo podemos hacer a derecha o izquierda. O sea, esto lo podemos poner acá, aquí, que se va a seguir manteniendo porque es un grupo conmutativo, ¿sí? Por lo tanto, entre A y B, lo que tenemos que ver es que, lo importante es que el producto distribuye sobre la suma, pero no importa en qué orden tomamos. Si tomamos un K que distribuye sobre 2B o un B que distribuye sobre 2K. ¿Sí? Bien, esa es la primera y segunda propiedad que tiene que cumplir ese campo, ese espacio vectorial. La tercera propiedad es que K por K' por B es lo mismo hacer K y luego, o anteriormente, hacer K' por B y el resultado premultiplicarlo por K. O sea que esta sería la propiedad de asociatividad. Nuevamente, no es exactamente igual que la asociatividad que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, porque son elementos distintos, ¿eh? Pero asocia de esta manera. Y la última, que este es un 1 del campo K, ¿eh? Multiplicado por cualquier vector, sigue siendo el mismo vector. O sea que sería como el elemento neutro, el mismo elemento del 1 que nosotros decíamos, 2 por 1 es igual a 2, 4 por 1 es igual a 4. Eso se seguiría manteniendo. ¿Sí? Bien, entonces, en resumidas cuentas, para nosotros estar en presencia de un campo vectorial, tendríamos que tener dos conjuntos, uno de un campo K y otro conjunto de vectores. En ese conjunto de vectores
tenemos que tener definida una operación binaria llamada adición, que junto a ese conjunto de objetos llamados vectores, es un grupo conmutativo. Y luego tenemos que tener una operación de multiplicación, pero no entre los vectores, sino una multiplicación escalar, y que esa multiplicación escalar, que va a ser entre un K, un elemento de K y un elemento de B, cumpla con estas 4 condiciones. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora no hemos dicho nada de multiplicar, o sea, multiplicar 2K sabemos porque son números reales, pero lo que no hemos dicho nada de multiplicar 2 elementos de B. Hasta ahora hemos multiplicado K con B. Más adelante vamos a ver que podemos multiplicar B con B también, pero es una operación que no le vamos a llamar multiplicación escalar. Es totalmente distinta a esta multiplicación, pero totalmente distinta. Es más, esos B por B, del espacio vectorial B, vamos a ver que hay 2 formas de multiplicarlos. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo de alguna manera, tanto acá en álgebra, o en álgebra 1 como acá en álgebra 2, hemos ido cambiando un poco los conceptos tradicionales que nosotros siempre estamos habituados a sumar, restar, multiplicar y dividir. Hablemos de las 4 operaciones básicas. Que había muchas cosas que, como los números reales cumplían de ciertas propiedades, había muchas cosas que uno los hacía mecánicamente, sin pensar, que uno decía 2 por 3 igual a 3 por 2, teníamos que hacer la distribución de un producto respecto a la suma, no importaba si poníamos A por B más C o B más C por A, no importaba cómo despejábamos, porque siempre teníamos el elemento inverso, teníamos el elemento neutro, la suma, la resta. O sea, cuando trabajamos con números, toda esa cantidad de propiedades que cumplían los números reales nos facilitaba muchísimo para trabajar algebraicamente funciones o hacer despejes, o sea, nos permitían hacer, tener mucha mayor libertad para el manejo de esos números. Salvo una restricción muy importante, era la división por serie. Ya realmente la única restricción que teníamos, y nos traía muchas veces varios dolores de cabeza. Imagínense cuando acá tenemos pocas propiedades que se cumplen, o algunas sí y otras no, y que se van definiendo las operaciones de distintas maneras. O sea, cuando nosotros trabajamos con matrices, mientras hacíamos suma y resta, digamos que estábamos acostumbrados a hacer lo mismo que estábamos acostumbrados a hacer con los números reales. No nos traía mayor dificultad, pero cuando trabajamos con matrices en producto, las dificultades eran aún mucho mayores que trabajar con números, ¿no es cierto? Dado que esas matrices no definíamos la operación inversa de división, entonces teníamos que ingeniárnoslo para despejar con el inverso multiplicativo, que en el caso de un número daba lo mismo, digamos, a un número dividirlo por 2, multiplicarlo por 1/2, pero en el caso de una matriz era totalmente distinto. O sea, vemos como que elementos más complejos a veces, y al no cumplir con ciertas reglas, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el manejo algebraico de los mismos. Aquí sigue siendo también bastante problemático porque estamos trabajando nuevamente con 2 elementos distintos, estamos trabajando con números y con vectores. Algo parecido nos pasábamos, y de hecho el campo matricial también lo podemos pensar como un campo, porque con las matrices de alguna manera también hacíamos lo mismo, o sea, no era lo mismo multiplicar 2 escalares que si nosotros multiplicábamos una matriz por un escalar, el resultado era otra matriz. Fíjense que se cumplía esta condición, que la 4. O sea, nosotros tomamos
un escalar lo multiplicábamos por un elemento de este espacio vectorial, que era la matriz, y el K por B era una nueva matriz, no era un número real, era una nueva matriz. Bien. Entonces, si nosotros queremos definir un campo vectorial, pues necesariamente tenemos que tener todos estos elementos y todas estas operaciones, y tanto la operación suma como multiplicación escalar tienen que cumplir como mínimo estas 4 condiciones. ¿Sí? Bien, eso sería desde el punto de vista conceptual un campo vectorial. Acá da una serie de ejemplos, el 1, el 2 y el 3, y dice, tomemos un campo K, donde serían los números reales, y B, un campo de los K a la N. ¿Qué estaríamos significando con esto? Serían los vectores, como nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, nada más que aquí, en vez de trabajar con un vector de 2 o 3 dimensiones, un xy o un xyz, vamos a trabajar con vectores de n dimensiones, que normalmente en vez de en física o a veces en análisis, la forma normal de expresar todos los autores es hablar de x y z. Y cuando estamos en la parte de álgebra, es como que lo llaman x1, x2, x3, una cuestión de nomenclatura. Pero ustedes van a ver que en general todos los libros de álgebra trabajan con x sub 1 a x sub n. Eso nos da mayor libertad para trabajar en espacios de múltiples dimensiones. Entonces, este sería un espacio vectorial donde tenemos no una dupla como el par ordenado de XY que estamos trabajando normalmente, o XYZ cuando estamos en 3 dimensiones, sino que tenemos una n dupla de 4, 5, 10, no sé, el 2,3, 8, 5, 2. Bien, entonces esa sería la n upla, o sea, porque el espacio, la dimensión que tiene es n. Eso lo simbolizamos aquí. Y tomamos escalares x sub y de k, o sea, tomamos 2, 3, los x sub y escalares de k. Y definimos para ese espacio vectorial la suma de 2 elementos de ese espacio vectorial. O sea, sería lo que estaríamos, o sea, ya tenemos esto, porque lo tenemos que serían los números reales. Ya tenemos el número 2, que serían los vectores, que serían las n upla. Ahora vamos por el número 3, que tenemos que definir la suma entre 2 elementos de B. Tomo un elemento, otro elemento, la suma de este con este, lo define que la primer coordenada va a ser la primer coordenada de este con la primer coordenada de este, la segunda coordenada, la segunda de este con la segunda de este, así, hasta barrer con todas las coordenadas. Y el producto escalar, que sería el número 4, lo defino que si mi vector B era x1, x2, xn, mi k por B es k por x1, la primera coordenada. La segunda coordenada, k por x2, y así hasta llegar a la coordenada xn. Obviamente, esta forma de definición en ejemplo 1 son los vectores que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar. Y cuando nosotros definimos la suma, por ejemplo en física, cuando ustedes veían cómo se sumaba 2 vectores de 2 fuerzas, o 2 velocidades, o 2 aceleraciones, lo hacían por la regla del paralelogramo. Que la regla del paralelogramo, eso era gráfico, pero si uno lo mira desde el punto de vista analítico, no es más que esta definición que tenemos aquí, ¿sí? Y la otra, que nosotros tomábamos una fuerza y la multiplicábamos por escalar 2, esa fuerza decíamos que seguía en la misma dirección y su fuerza, su módulo se multiplicaba por 2. ¿Qué estábamos haciendo en realidad? Es multiplicar cada una de las coordenadas de nuestro vector por 2. Nada más que eso. Y
si lo multiplicábamos por -2, nos cambiaba el sentido. O sea que nos queda el k por x1 negativo, k por x2 negativo, o sea que me quedan los dos vectores opuestos. O sea, obviamente que esta definición responde a la definición que siempre hemos venido trabajando con los vectores tal como nosotros los conocíamos de física, ¿sí? Bien. Luego también miren, aquí tienen el ejemplo 2, que en el ejemplo 2 lo que estamos trabajando son con las matrices M por N. O sea, nuestros vectores serían las matrices M por N. Y un poco ya habíamos dicho, o sea, cómo definimos la suma de dos matrices. Fíjense que cuando nosotros trabajamos con campos vectoriales, en ningún momento nos exige que haya una operación, entre comillas, que se llame división. Habla solamente de suma algebraica y multiplicación. En el caso de los vectores, ya vamos a ver que cumple con esas condiciones, no lo hemos visto todavía, pero por ejemplo, en el caso de matrices, no tendríamos problema porque teníamos definido la suma de matrices, la multiplicación de un escalar por una matriz, y la multiplicación de dos matrices no habla nada acá. Bien. O sea que, como decíamos, en este ejemplo 2, vemos que tenemos todos los elementos, en el caso de matrices, que cumplen para que ellas sean un espacio vectorial. Las matrices. También se puede hacer lo mismo con este ejemplo. Dice, sea B nuestro espacio de vectores, ¿sí? El conjunto de las funciones polinómicas. Fíjense en qué interesante. O sea, toma las funciones polinómicas a por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más a sub 0 por x sub 0. Esa función la toma como un polinomio. Digamos, entonces, una función lineal la podríamos tomar como un vector. Una función cuadrática también. En general, hay veces que se trabaja así y hay una forma que ya lo vamos a ver en los prácticos, que es mucho más cómoda. Es, no sé, por darle un ejemplo, supónganse que tenemos el polinomio 2x cuadrado más 3x más 1. Entonces lo tomamos con un vector, cuya componente primera es el 2, la segunda es el 3 y el tercer componente es un 1. Entonces como que lo compactamos esa ecuación y rápidamente no tenemos que escribir tanto de alguna manera. O sea, siempre se toma ordenado el polinomio, se puede ser de menor a mayor en los exponentes, o sea, tomar los coeficientes, pero en general se toma de menor a mayor, pero en general se toma de mayor a menor. O sea, en caso de un polinomio de grado 2, el primer componente de nuestro vector sería el coeficiente la. O sea, cuando recuerdan, no sé, en un polinomio de grado 2, ¿cómo lo definíamos? A en análisis. A por x cuadrado más b por x más c. Bien, eso lo asociaríamos con el vector A, B, C, como si fuera un espacio tridimensional, entre comillas, ¿sí? Vamos a ver que lo trabajamos así, y trabajándolo de esa manera, las funciones polinómicas cumplen con exactamente todas estas condiciones. O sea, también lo podemos considerar que el conjunto de las funciones polinómicas, con la suma definida de esta manera, con la operación un escalar, que los escalares pertenecerían a los reales, y todas estas operaciones, con todo esto podríamos definir que las funciones polinómicas también son un campo vectorial, ¿sí? Bien. Por lo tanto, estamos acá de alguna manera corroborando un poquito lo que habíamos dicho, que los espacios vectoriales van más allá de los vectores como nosotros los veníamos tradicionalmente entendiendo, ¿sí?
Ahora, si ya vamos a lo que tradicionalmente nosotros teníamos entendido, que es por otro lado la mayor de las aplicaciones de este tema, es de trabajar los vectores de tal manera como lo habíamos hecho o nos lo habían enseñado en la secundaria. Por ejemplo, el caso típico es la parte de estática de física, donde sumábamos fuerzas. Creo que debe ser el caso que a lo mejor tienen más presente ustedes, cuando sumábamos fuerzas y encontrábamos la resultante de 2 o 3 o n fuerzas. Que lógicamente en la secundaria en general lo hacíamos para un espacio bidimensional, para el plano, o sea, siempre trabajábamos a los sumos con R1 y con R2, o sea, con X e Y. Bien, un poquito en esta sección, eso es lo que habla de cómo definimos, y es lo que yo le dije, o sea, la suma, por ejemplo, de dos vectores, que esta sería la regla del paralelogramo, que no es más que sumar los dos componentes. Ya después, cuando hagamos algún práctico, lo vamos a ver esto. Y bueno, aquí hablas de básicamente cómo se suman dos vectores y cómo se multiplica un escalar K real por un vector de R2 o de R3, ¿sí? O sea, y como decimos, no va a diferir en absoluto a lo que normalmente ya nos lo habían enseñado, obviamente. Bien. Por último, podríamos decir que vamos a ver que puede ocurrir que dentro de un espacio podamos tener un subespacio. O sea, de ese espacio donde tenemos un montón de vectores, infinita cantidad de vectores, podemos particionar ese espacio, por lo tanto ya hablaríamos de un subespacio, y ese subespacio cumple exactamente con las mismas condiciones que lo cumpliría un espacio vectorial. O sea que ese subespacio podría ser también un espacio como tal. O sea, es como que uno está incluido en el otro. Ya esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos ejercicios, pero a modo de ejemplo. Si yo estoy trabajando, o sea, el espacio 1 son las rectas, lo que habitualmente nosotros definimos en geometría, la recta. El espacio de dimensión 2 es lo que nosotros habitualmente definimos en geometría, que son los planos. Y el espacio R3 es el espacio en el cual convivimos en las tres dimensiones. Si nosotros tomamos un espacio de 3 dimensiones, dentro de ese espacio de 3 dimensiones podemos definir infinidades de planos. O sea, si tomamos como nuestro espacio de arranque inicial, madre, el subespacio 3, o el espacio 3, el plano sería un subespacio del espacio 3. Ahora, podemos arrancar con el plano y decimos que el espacio vectorial nuestro es el plano y los subespacios son las rectas que contienen el plano. O sea, como un subespacio cumple con las condiciones de espacio, él puede ser un espacio o un subespacio, depende cómo nosotros lo estemos tomando. O sea, en general, ¿cuál es la lógica? Uno toma, dice, bueno, voy a trabajar con hasta 5 dimensiones, por decir algo. Bueno, tomo como mi espacio vectorial 5 dimensiones. Y todos los que van por debajo, el 4, el 3, el 2 y el 1, son subespacios del espacio madre. Pero nada podría haber dicho al contrario, o nada me podría impedir de decir que no, en vez de tomar 5, tomo 4, y el 4 no es un subespacio del 5, sino que digo que el 4 es el espacio madre, y de ahí tendría todos los espacios vectoriales que están inscritos en ese, o que pertenecen a ese espacio, ¿sí? Después vamos a ver cómo, o sea, en general, si nosotros queremos denotar eso, supónganse que nosotros queremos expresar que nuestro espacio total, entre comillas,
el espacio de R3. Entonces tomamos los vectores siempre con 3 dimensiones, con tres componentes, o sea, no sé, ponemos el vector 2, 3, 5. Y si nosotros queremos hablar de un subespacio del plano que está inscrito en el subespacio de R3, tomaríamos un vector 1, 2 y le ponemos la tercer componente como 0. Entonces, de alguna manera ahí estamos indicando que el subespacio de ese plano está inscrito en otro espacio de orden superior. Pero bueno, todo eso son pequeñeces que después cuando veamos la parte práctica ya lo van a entender sin ningún tipo de problema, así que no se hagan mucho problema por esa cuestión que después ya lo vamos a ver con el detenimiento que se requiere. Bien, hasta aquí estaríamos con el tema de espacios y subespacios.